Y vamos a recibir la palabra de Dios con un fuerte aplauso al Señor. Y hermanos queridos, la palabra para tu vida está en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 14. Y es un texto, hermanos queridos, que se escucha muy a menudo en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto, pastor? Ezequiel, capítulo 11, versículo 14. Libro de Ezequiel, capítulo 11. Decirle al que está al lado tuyo, hay avivamiento en la iglesia. Y cuando hay un avivamiento es porque hay una palabra de parte de Dios sobre la iglesia, que ya ha sido soltada. Amén. Y que ha llegado el tiempo del cumplimiento. Hermanos queridos, hemos pasado por tormentas, por dificultades, por sombras de muerte. Pero hermanos queridos, hoy es el tiempo de gozarnos en la presencia de Dios. ¿Escuchaste? ¿Qué tiempo estamos viviendo como iglesia? Tiempo de gozo, un tiempo de avivamiento. Y este avivamiento, hermanos queridos, no es para que nos quede a nosotros solos. Por eso el Señor nos va a sacar mañana para que podamos compartir, hermanos queridos, esto es lo que está haciendo Dios con nosotros y vamos a contagiar a otros hermanos. ¿Escuchaste? Porque tenemos que ser, hermanos queridos, canales de bendiciones. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Porque tenemos la palabra. ¿Qué tenemos nosotros? Por eso Ezequiel capítulo 11 y versículo 14 dice así: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, amén. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te doy gloria, honra, alabanza, Señor. Y en esta hora, Señor, humildemente te pido sabiduría, te pido revelación, Señor, para poder soltar este mensaje. Mengo como persona para que tú crezcas, Cristo, y que cada palabra que salga de mi boca sea guiada, direccionada por tu Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la iglesia dice amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a esta palabra? Hermanos queridos, cuando Dios suelta una palabra sobre tu vida, la atmósfera de tu casa puede dar un vuelco de 180 grados. ¿Escuchaste? Y podemos estar viviendo la tormenta más negra, más oscura y más tenebrosa. Pero cuando hay una palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, y vos te aferrás a esa palabra, hermano querido, lo que el diablo había determinado maldición y muerte para tu vida, Dios declara vida y vida en abundancia. Amén. Porque tenemos la palabra. Dice la Biblia, las Escrituras, que Dios sostiene el universo con su palabra. ¿Con qué sostiene el universo Dios? Y muchas veces, hermanos queridos, cuando nos toca atravesar diferentes situaciones que nos desacomodan, a veces el diablo nos roba la palabra. ¿Qué nos hace el diablo cuando pasamos momentos difíciles? Porque cuando te roba la palabra, ¿sabes lo que se produce en tu vida? Te roba la fe. Y la fe, hermanos queridos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso nosotros venimos a escuchar palabra de Dios, porque la palabra de Dios, una de las cosas que produce en nosotros es fe. Y sin fe es imposible, hermanos queridos, agradar a Dios. Porque el que cree que hay Dios es necesario que tenga fe. Hermanos queridos, la fe es la que mueve la mano de Dios. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? La fe. Podemos encontrar muchos
ejemplos bíblicos de hombres, hermanos queridos, que por tener una palabra y se aferraron en fe a esa palabra, hermanos queridos, han enfrentado situaciones, hermanos queridos, que eran difíciles, pero al estar aferrado a esa palabra, hermanos queridos, Dios los salvó de una forma milagrosa. Si no, preguntarle al profeta Daniel. Dice que el profeta Daniel era un hombre, hermanos queridos, consagrado a Dios, un hombre que había estudiado, un hombre, hermanos queridos, porque no cualquiera cuando el pueblo era llevado cautivo, no era que llegaba a todo el pueblo, sino que llevaba a los principales, a los que procuraban los que eran una amenaza, mejor dicho, para el reino que había conquistado. Llevaban a todos los oficiales, a toda la gente de palacio, a todos los sabios, ¿sí? Al pueblo plebeyo, al pueblo ignorante, los dejaban en los pueblos y ponían a un gobernador que los gobierne, porque es fácil gobernar a personas que no tienen estudio. Entonces todos aquellos que tenían estudio, ¿sí?, como fue el caso de Daniel, fueron llevados cautivos. Amén. Y Daniel era un devoto, como habíamos hablado el sábado, de cómo ser un verdadero adorador. Y Daniel era un verdadero adorador, hermano. Él dice que abría 3 veces al día las ventanas mirando a Jerusalén y elevaba una oración a su Dios. Porque los judíos tenían la costumbre que cuando estaban viviendo en pueblos lejanos de Jerusalén, cada vez que ellos hacían el ritual de una oración, hacia donde estaba Jerusalén, ellos hacían la oración. Amén. Era una forma de una costumbre judía. Y en una de las ventanas de la habitación que tenía Daniel era direccionada, hermanos queridos, hermanas queridas, hacia Jerusalén. Y dice que en el reinado babilónico había unos sátrapas, unos gobernadores, unos malvados, que buscaban la ocasión para hacerlo caer a Daniel, porque le era tropiezo, porque ellos tenían miedo, porque como Daniel tenía tanta sabiduría, de que le serruchara el piso y le quite sus puestos de honra. Entonces dice que de una forma maligna, hermanos queridos, diseñaron un plan en contra de Daniel. Entonces le dijeron al rey que por un mes él firme un decreto, ¿sí?, que toda persona que adore a otro Dios que no sea Nabucodonosor sea llevado como castigo al foso de los leones. O sea, era una sentencia de muerte. Amén. Y dice que llegó a oídos, hermanos queridos, de Daniel ese decreto satánico. Amén. Y dice que su inocencia el rey firmó. Amén. Porque le fueron, hermanos queridos, el enemigo viene a tocarte por el lugar débil. ¿Y por dónde le tocaron al rey? Por el orgullo. Amén. Yo soy rey, se creía que era Dios. Entonces cuando vinieron los sátrapas y se presentaron ante el rey Nabucodonosor, mirá, ese Daniel, ese que consentí tanto, él no te hace caso, rey. ¿Sabe lo que hace? Él sigue orando a su Dios 3 veces. Y según como tú firmaste el edicto, pusiste el sello del rey, que no puede ser abrogado, tenés que cumplir. Entonces cuando le dijeron eso al rey, dice que el rey se angustió. Pero era un decreto, hermanos queridos, que no se podía abrogar. Pero Daniel, hermano querido, oraba porque él tenía una palabra de parte de Dios. Él sabía en quién había creído. Y nos va a pasar muchas veces, hermanos queridos, que estemos pasando situaciones
donde parece que todo el mismo infierno se nos levanta. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar aferrados a una palabra de fuego de parte de Dios. Y hermano querido, no era así nomás la cosa. Estaba en juego su vida. La vida de Daniel estaba en juego. Y dice que el rey durante todo el día buscó la manera para ver si lo podía hacer zafar a Daniel de su castigo y no pudo hacer absolutamente nada. Y dice que en los fosos de esos leones, dice que cuando había esta clase de castigo no le daban de comer 3, 4, 5 días. Imagínate que los leones, cuando caía un cuerpo humano, no llegaba a caer, hermano, que se lo destrozaban. Y dice que lo llevaron al foso de los leones a Daniel, hermanos queridos, y lo tiraron. Y sellaron la cueva de los leones, la fosa, con una piedra. Y dice que el rey, hermanos queridos, no pudo dormir en toda la noche, angustiado por lo que había pasado con Daniel. Porque él le dijo que tu Dios te salve, a ese que vos creés. Y Daniel tenía una palabra. ¿Qué tenía Daniel? Y dice que cuando fue de muy temprano, el rey, con una voz media angustiada, golpeó la piedra del foso y dijo: Daniel, hijo del Dios viviente. Y dice que Daniel le contestó: el rey vive para siempre. ¿Sabe lo que pasó, hermanos queridos? Dice que el Señor envió su ángel y le cerró la boca de los leones. Yo no sé cuáles son los leones, hermanos queridos, que están viniendo en contra de tu vida para devorarte, para devorar tu economía, para devorarte tu felicidad, devorar tu matrimonio, devorarte la salud, hermanos queridos. Pero si vos tenés una palabra de Dios de fuego en esta noche y la arrebatás y la haces tuya, y aunque vos te sientas en un foso rodeado de leones, hermanos queridos, que te quieren comer, hermanos queridos, cuando vos tenés una palabra de fuego, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Esos leones no te van a poder comer, no te van a poder devorar tu felicidad, tu alegría, tu estabilidad matrimonial, tu economía, tu virtud espiritual, porque Dios enviará su ángel que te defienda y te dé la victoria, porque vos y yo somos hombres y mujeres que tenemos una palabra de fuego. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú lo crees? Decí conmigo: lo creo, pastor. Decí conmigo: tengo la palabra, pastor. Por favor, hermanos queridos, tenés que tener la palabra. Gloria a Dios. Una palabra de Dios fue la que proveyó el cordero a Abraham en el momento más difícil de su vida. Cuando Dios le pide a su hijo en sacrificio, ¡qué dolor! Lo tuvo a una edad, hermanos queridos, que era muy adulto, que era un imposible. Su esposa era estéril. Él estaba, hermanos queridos, en la andropausia, porque al tener 80 años ya no funcionaba como hombre. Y no existía el Viagra en esa época, hermano. Amén. Pero sí existía una palabra de parte de Dios, una promesa de parte de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios le concedió, cumplió su palabra, porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse cuando te da una palabra. Él, cuando nos dice una palabra, la cumple, aunque se tardare, dice el libro de Habacuc. Espérala. ¿Y qué tenemos que esperar? La palabra, hermano.
que se cumpla esa visión a través de la palabra de Dios. Y hay muchas veces, hermanos queridos, que en el trayecto de esa espera, de ese cumplimiento de la palabra de Dios, es donde muchas veces dudamos, donde realmente el enemigo nos viene a hablar al oído para que decaigamos de la fe, pero ahí es donde nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios, hermanos queridos. Porque Abraham estaba aferrado a la palabra de Dios a pesar de que estaba viviendo una prueba difícil. Porque si usted lee la historia de Abraham, cuando él llevó a 2 siervos que le ayuden a cargar las cosas, en un momento los dejó abajo del monte y dijo, yo voy a volver con mi hijo. Él tenía la palabra, él tenía la seguridad, porque la fe hace que vos tengas la seguridad de lo que Dios te habló, lo va a cumplir. Amén. Yo sé que en ese momento habrá tenido una lucha con la incredulidad, como muchas veces vamos a tener nosotros, hermanos queridos. Porque antes de que venga la gran bendición, siempre el enemigo nos va a venir a seducir. ¿Qué? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué va a cambiar esta situación? Tu situación no va a cambiar. Dios no te va a proveer. Vas a perder lo único que tenés. Y ahora ya sos viejo, no vas a tener más hijos en tu vida. Esa promesa de las estrellas de los cielos es una mentira. Dios te mintió. Todo así le iba hablando en el camino. Pero él tenía una palabra. Decí conmigo, pero Abraham tenía una palabra. Y hoy yo estoy teniendo una palabra. Y Dios conoce tu situación, Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce que quizás estás caminando en ese camino hacia el monte y tenés que entregar lo que más amás. Y no es fácil, hermano, pero cuando hay una palabra de parte de Dios, dice que Abraham preparó el altar, preparó la leña, lo puso a su hijo. Se cree que su hijo no era un niño, Se cree que su hijo, algunos estudiosos de la Biblia tienen la teoría de que Isaac tenía cerca de 17 años. Amén. No iba a poder hacer abuelo, no iba a tener prole, ¿sí? Iba a tener que dejar todas sus riquezas que él trabajó durante toda su vida a siervos. Amén. En ese momento yo creo que a Abraham se le derribaba el mundo, hermano. Pero tenía una palabra, decí conmigo, pero tenía una palabra. Y en el momento más crucial de esa escena, cuando Abraham levanta el cuchillo para clavárselo en el corazón, imagínselo. El Señor tenía una palabra de provisión sobrenatural. Porque vino el ángel de Jehová y le dijo, no, Abraham, no lo hagas. Dios ha visto tu fe y tu fidelidad. Mira hacia tu costado. Y cuando vio, dice que vio un cordero que estaba atascado sus cuernos, hermanos queridos, en un árbol, y Dios le proveyó la ofrenda. Cuando estamos viviendo un tiempo duro, hermanos queridos, que nos toca los sentimientos, que nos toca las fibras más íntimas y que parece que no hay salida a nuestra situación, es ahí donde aparece una palabra de Dios, con algo que nos provee el Señor del cielo, hermanos queridos. Y lo que parecía muerte y el diablo basura se gozaba de eso. Dios provee, hermanos queridos, en el momento de más necesidad. Él nunca te va a dejar solo, no te va a dejar huérfano. En el mundo van a tener aflicción, dijo Jesús, pero confíen en mí. Yo he vencido el mundo, yo no los dejaré solo. Yo voy a estar con ustedes todos los
días, hasta el fin del mundo, para que ustedes puedan contemplar la hermosura del Señor y la provisión sobrenatural de Dios. Porque cuando somos una iglesia que tenemos la palabra de Dios, nos apropiamos de la palabra de Dios, sabemos que tarde o temprano Dios va a cumplir esa palabra, y esa palabra nos lleva a un destino de victoria, de gloria, de unción y de poder de Dios. ¿Tú lo crees? Decí conmigo: arrebato esta palabra para mi vida, pastor. Una palabra de Dios fue la que recibió Ezequías. Ezequías, hermanos queridos, un reformador fue. Pero dice que Ezequías, como todo ser humano, se enfermó y había entrado en una enfermedad de muerte. Dice que tenía unas llagas que eran mortales. Entonces viene el profeta Isaías y le dice: Ezequías, prepara tu casa porque de cierto morirás. No era una palabra de bendición, porque cuando viene un profeta, lo normal es que estamos esperando una palabra de bendición. Cuando el rey llama al profeta que venga a profetizar, él está esperando que le venga: bueno, rey, Dios dice que te va a sanar. No se esperaba. Te vas a morir, le dijo. Pero Ezequías tenía una palabra dentro de su corazón. Amén. Él sabía que el dador de la vida y el dueño de nuestras almas es Jehová de los ejércitos. Y Él es el que da y quita, como dijo Job, porque Job se cree que fue el libro más antiguo de la Biblia. Amén. Entonces, si Job lo dijo, lo habrá leído Ezequías. Entonces él dice que tomó una decisión de ponerse contra la pared y orar al Dios de los cielos, al Todopoderoso, para él también recibir una palabra de Dios. Porque la palabra de Dios para él no era positiva, era una palabra negativa. Y dice que oró con tanto fervor y derramó su alma en llanto delante de la presencia de Dios, para que Dios le dé una nueva oportunidad y le dé una palabra de vida. Que dice que mientras el profeta Isaías iba saliendo del palacio, iba caminando por el jardín, viene el Espíritu de Jehová sobre el profeta Isaías y dice: volvete al palacio y decirle al rey que yo añado a su vida 15 años de vida. Hermanos queridos, tocó el corazón de Dios la fe de Ezequías, porque había recibido una palabra, porque la palabra produce fe, hermanos queridos, y él se agarró de esa palabra. Y cuando vos te agarrás de la palabra de Dios, por más que hayan decretos de muerte en tu contra, la muerte va a retroceder, hermanos queridos, y Dios te va a dar la oportunidad para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y lo que el infierno decía muerte, la palabra de Dios dice: yo he venido a que tengan vida y que esa vida sea abundante. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé en qué situación estás, yo no sé lo que estás atravesando. Quizás estás atravesando valles de sombras de muerte, pero si te tomas de esta palabra en esta noche y crees en el poder de resurrección de Cristo, lo que está muerto vivirá. No morirá, dice el Señor, vivirá para que mi gloria sea exaltada en medio de mi pueblo.
conmigo, tengo una palabra, pastor. Me aferro a esa palabra, pastor. La hago mía esa palabra, pastor. Por favor, hermanos queridos. Una palabra de Dios puede cambiar el destino. Si no, preguntale a Noé si no tenía una palabra. Dios le mandó a hacer un arca en un monte, en un lugar donde naturalmente era imposible que esa tierra llegue a inundarse. Porque normalmente cuando vienen las inundaciones, viene sobre lugares bajos. Amén. Pero los lugares altos nunca llega la inundación. Por ejemplo, donde yo vivo, en el Talar, nunca llega la inundación porque son tierras altas. Amén. Acá en Rincón está más bajo el nivel porque acá donde nosotros vivimos relleno. Amén. Porque la casa de Dios la hago mía, hermano. Yo vivo en la casa de Dios. Amén. Pero allá donde yo tengo mi casa, lo natural, es alto. Allá no llega la inundación, hermano. Y donde Dios le había dicho que haga el arca Noé, era en el monte. Era una locura. Pero dice que Noé, a través de una palabra de Dios, se atrevió a creer y a hacer una locura de fe. ¿Cuántos se atreven a hacer una locura de fe cuando Dios le da una palabra? Porque muchas veces no nos animamos. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir mi familia? Pero a veces Dios quiere que seamos locos de la fe, hermanos queridos, y que nos animemos a hacer cosas diferentes. Amén. Y no fue un día, una semana, un mes. Fueron más de 80 años que Noé estuvo, hermanos queridos, construyendo el arca. Y encima venían los hombres de aquel entonces, porque él predicaba, arrepiéntanse, envuélvanse a Dios. ¿Y qué estás haciendo? Estoy haciendo un arca porque este va a ser el medio para que mi familia y yo seamos salvos. Y los que pasaban se burlaban. Andá, viejo loco. ¿Qué te vas a salvar vos? Si ahí es imposible que llegue. ¿Cuántas burlas habrán recibido, hermano? Y cuando vos estás aferrado a una palabra de Dios, van a venir los burladores. ¿Qué te vas a sanar vos? Vos le estás creyendo al pastor, ese pastor es más mentiroso. Te estás dejando envolver por el pastor. Todos esos evangelios están todos locos. Pero nosotros tenemos una palabra que no la tiene el mundo. Amén. Y tenemos esperanza. Y hermanos queridos, cuando terminó el tiempo de Dios, ¿sí?, la predicación de Noé, y Noé pudo hacer el arca como la diseñó Dios, porque Dios diseñó el arca, le dio los planos. ¿Quién diseñó el arca? Dios. Y Noé creyó a la palabra de Dios. Dice que empezó a caer una gotita, empezó a llover, fueron pasando los días. Y los hombres golpeaban desde afuera porque se empezaron a dar cuenta que había mucha lluvia y ya la puerta se había cerrado. Porque hay un tiempo para creer a la palabra de Dios. No es cuando nosotros queremos. Nosotros entendemos que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, pero la misericordia de Dios, la paciencia de Dios tiene un límite. Decí conmigo, la paciencia de Dios tiene un límite. Dios tiene un diseño para tu vida. Dios tiene una palabra para tu vida. Pero depende de vos que esa palabra se pueda hacer rema en ti.
se pueda cumplir en ti. ¿Escuchaste? Por eso nosotros tenemos que tomarnos de esta palabra en esta noche, para lo que estamos atravesando. Yo no conozco tu vida íntima, Dios conoce, por eso Dios habla. Amén. Porque si ustedes me preguntan, yo conozco lo que ustedes me pueden llegar a contar, pero hay cosas que son íntimas, que solamente las conoce Dios. Amén. Pero dice que Noé, hermanos queridos, le creyó a Dios. ¿Qué hizo Noé? Activó la palabra, empezó a caminar en fe, porque una de las cosas que hace cuando vos activás la palabra, empezás a caminar en fe, creyendo en el Señor. Y hermanos queridos, todos conocemos la historia, cómo terminó. Él pudo salvar a su familia. ¿Sí? Fueron 8 que fueron salvos. El número 8 en la Biblia es un número bíblico, en numerología bíblica simboliza a la familia. Y hermanos queridos, quizás todos tus parientes, tus familiares, tus seres queridos no están convertidos, y hoy te tenés que tomar de esta palabra, ¿sí? Que vos sos el instrumento para que ellos puedan ser salvos. Porque Dios no le habló a la familia, Dios le habló a Noé. Pero Noé tuvo que hacer algo, hermanos queridos. Durante esos años les predicó a su familia para que se convierta. Entonces, llegado el momento donde vino todo lo negativo, vino la lluvia, venía la muerte, por discipular a su familia, hermanos queridos, porque podían haber tomado la decisión de los demás, de haberse ido, de no haberle creído. Pero Noé le predicó a sus seres queridos. Y muchas veces quizás lo habrá contrariado Noé su familia. Porque quizás en algún momento le habrán dicho, pero Noé, tantos años que estás haciendo esto, no pasa nada, no va a pasar más. Como decimos ahora, no viene más a Cristo. Hace 30 años están predicando la venida de Cristo y no viene. Pero el Señor, hermanos queridos, en cualquier momento toca la trompeta y viene el arrebatamiento. Y los que durmieron, como dice el coro, se quedarán, y los que velaron con Él se irán. Amén. Porque los que tienen una palabra son los que van a esperar en el Señor ese gran momento. Y ahí tenemos que estar aferrados. ¿Me escuchaste? La barca simboliza la salvación por medio de Jesucristo, hermanos queridos. Amén. Son símbolos del Antiguo Testamento. Amén. Y hoy para nosotros la barca es Jesucristo. Y todavía la puerta está abierta, hermanos queridos. Y Dios invita en esta noche a que nos tomemos de esta palabra y que nos subamos a la barca de Jesucristo. Para ser salvos, hermanos queridos, de una condenación eterna, de una separación eterna de Dios. Porque el alma va a vivir eternamente, hermano. El alma no muere. Somos eternos, los que muere la carne. Porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. El espíritu, que es el soplo de vida, el que nos da la vida, vuelve a Dios, al Creador. Pero el alma vive eternamente, hermano. O en el seno de Abraham hasta el día del tribunal de Cristo, o en el Hades, esperando el juicio del trono blanco. Amén. Por eso hoy te tenés que aferrar a esta palabra, hermano. Amén. Y quizás vos digas, pero pastor, yo no estoy en el mejor momento de mi vida espiritual. No importa, hermano, porque hoy Dios, si estás en este lugar es porque Dios te está dando una nueva oportunidad. Amén. La obra la hace el Señor, pero vos lo que tenés que hacer es tomarte de la palabra para que cuando el enemigo te venga a seducir, vos tengas la palabra. Porque ¿cómo venció Jesús a Satanás después de haber ayunado 40 días y 40 noches? Con la palabra. ¿Con qué lo venció?
Con la palabra. Y la palabra, hermanos queridos, tiene que estar en nuestra boca y en nuestro corazón, como dice el libro de Romanos. Y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos Jesús, serás salvo. Vamos a leerlo. Libro de Romanos, capítulo 10. Gloria a Dios. Decí conmigo, hoy tengo la palabra, pastor. Capítulo 10, versículo 9. Gracias, Jesús. Versículo 8. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde tenemos la palabra cerca? Pero lo que abunda el corazón habla. ¿Por qué muchas veces no tenemos la palabra, hermano? Porque llenamos nuestro corazón de cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Por eso en el momento que tenemos que tener la palabra en la boca no la tenemos. ¿Escuchaste? Pero decí conmigo, hoy tengo la palabra. Hoy la grabo la palabra en la tabla de mi corazón. Y la voy a tener en mi boca. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿cómo podés confesarlo? Con la palabra, declarando la palabra. O sea, la salvación viene declarando la palabra. Y quizás vos te sentís ahogado por la situación que estás viviendo, hermanos queridos. Pero hoy el Señor nos dice a todos nosotros que si tenés la palabra, tenés la salvación por la situación adversa que estás viviendo. Y vas a ser un triunfante en Cristo, porque con Cristo no se pierde, teniendo la palabra en nosotros, con Cristo siempre se gana. Andaremos de gloria en gloria, de poder y en poder, porque somos una iglesia que tenemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero que en esta noche te pongas de pie, gloria a Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos llene de su palabra aún más, que nos llene de su presencia, porque la palabra es Jesucristo. ¿Quién es la palabra? Por eso Jesús tiene que abundar en tu vida, hermano. ¿Quién tiene que abundar en nuestra vida? Jesús, hermanos queridos. Y para que Jesús, hermanos queridos, inunde nuestra vida, tenemos que ser verdaderos adoradores, como el Señor nos habló el sábado. Amén. Así que te voy a pedir, gloria a Dios, en este momento, bendito sea el nombre de Dios, que adoremos al Señor en espíritu y en verdad, hermano, porque ya la palabra la tenemos. Solamente la tenés que creer. Solamente la tenés que esperar. Aunque el diablo quiera ponerte duda y te diga, no, tu situación no va a cambiar, puedes decirle, no, diablo mentiroso, no me mientas, yo tengo la palabra. Y la Biblia dice que no solamente seré salvo yo solo, que yo seré salvo junto con mi familia. Cree en el Señor Jesucristo, cree en la palabra y serás salvo tú y toda tu casa. Así que aferrate a esa palabra, hermano. Aferrate a esa palabra. Hacela tuya.
y di la palabra. Oh Ramakanda, alaba así, alaba Saya. Y adora a través de esta palabra que el Señor te ha soltado en esta noche. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor, en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Tú tienes la palabra, hijo mío. Yo te he entregado la palabra, hija mía, dice el Señor. Aquellos que el Padre busca. No dudes. Queremos ser aquellos que No dudes de mi palabra. queremos ser. Oh, Shata, Rama, Canta, alaba así, alaba Saya, alaba aquí, alaba canta. Queremos ser. No claudiques en dos pensamientos, te dice el Señor. Queremos ser aquellos que el Padre Porque yo tengo un destino preparado para ti. Y aférrate a esa palabra. No bajes los brazos, no te rindas. en espíritu y en verdad. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes, los que tienen la palabra, arrebatarán su bendición. Oh Rama, canta, alaba así, alaba Saya. Vamos, llenate de la palabra en esta noche. Oh Rama, canta, alaba así, alaba Saya. Le voy a pedir a la profeta que venga. Oh Rama, canta, este lugar se está llenando de la gloria. Comienza a profetizar, comienza a declarar la palabra, aquella palabra que el Señor una vez te dio. Una vez el Señor te dio una palabra, comienza a declararla, porque la palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Y si tú tienes una palabra de parte de Dios y no se ha cumplido, comienza a declararla, comienza a hablarla, porque esa palabra se va a cumplir, dice el Señor. El Señor te dice, yo voy a renovarte, yo voy a restaurarte, yo voy a renovar tu fe, yo voy a restaurar tu familia, voy a restaurar tu corazón, porque yo quitaré ese corazón de piedra, dice el Señor, ese corazón que te hace tropezar, ese corazón que no te deja visualizar, ese corazón de piedra en medio de la carne de tu corazón, yo lo quitaré, porque yo quitaré los obstáculos, dice el Señor, yo quitaré los impedimentos, porque la palabra se tiene que cumplir en tu vida, dice el Señor, porque yo te he escogido, hijo mío, te he escogido, hija mía, para que camines en pos de mí, para que camines en pos de la palabra que te di, dice el Señor, porque ha llegado el tiempo de la restauración, porque si tú crees en la palabra, yo restauraré, dice el Señor, porque si tú crees en mi palabra, yo te restauraré, porque yo te levantaré, porque yo te haré columna, dice el Señor, porque tú serás la antorcha de fuego en medio de los tuyos, de tu familia, porque una palabra te he dado a ti, hijo mío, a ti, hija mía, que en su tiempo se cumplirá, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no miente, porque todo lo que sale de la boca de Dios se cumple. Todo lo que sale de la boca de Dios se hace, se materializa. Y por eso tienes que creer, tienes que confiar, tener fe en esa palabra. Porque si Dios te dio palabra de restauración, Dios va a restaurarte. Si Dios te dio palabra de financiera, de prosperidad, Dios te va a prosperar. Si Dios te dio palabra, una palabra ministerial, porque tú vas a crecer en lo ministerial, se va a cumplir esa palabra. Si Dios te dio una palabra de que tú y tu casa servirán al Señor, esa palabra se va a cumplir.
Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero tú tienes que comenzar a restaurarte, a dejarte sanar el corazón por el Señor, por el Espíritu Santo. Yo y mi casa, yo primero, para que impartas la palabra de Dios en tu casa, en tus hijos, en tu esposa, en tus familiares, en tus padres, en tus vecinos, para que la palabra de Dios pueda impregnar otros corazones, porque una vez así como Noé hizo el arca para salvar a su familia, porque ya Dios tenía un propósito y un diseño para la humanidad, y aquellos que se quedaron afuera fue porque no tomaron la palabra, porque no creyeron a la palabra. Pero hoy es la noche que tienen que creer en la palabra que Dios dice, y así dijo Jehová, porque todo lo que ha dicho el Señor de ti se cumplirá para su gloria y su honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Brindan un fuerte aplauso al Señor. Un fuertísimo aplauso.